Arrancamos este programa especial modo celebración. Estamos nada más y nada menos que a los 11 años del periódico 4F y nos tiramos este podcast especial. Tenemos dos invitados de lujo para este podcast. Dos invitados que conectan el hilo histórico de un periódico que ya tiene varios años batallando y que tiene todo un equipo en combate desde hace 11 años. Se trata nada más y nada menos que de mi general en jefe, Suárez Churio, que se encuentra aquí presente, y nada más y nada menos de nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas Porras. Bienvenidos ambos a esta experiencia, a esta conversa de podcast, que es como la primera aventura de podcast que nos tiramos en 4F a los 11 años de su nacimiento. Entonces, un programa muy dinámico, una conversa, nos podemos relajar aquí los tres y conversar sobre los temas que vamos a lanzar. Pero yo voy a comenzar diciendo que mi general Suárez Churio, para quienes nos miran desde afuera, 4F ya es un medio que está siendo leído en 32 países, en 2 idiomas, en español y en mandarín. Después de 11 años parece mentira, Ernesto. Pero aquí hay dos personas que son protagonistas del nombre de este medio. Son protagonistas. La primera persona es mi general Suárez Churio, que además, viéndolo militarmente, fue el lugarteniente del comandante en todas las circunstancias, pero especialmente en la rebelión del 4F. Y el hoy ministro de Cultura, Ernesto Villegas, era el vicepresidente de Agitación, Propaganda y Comunicación cuando dan la instrucción de que el partido tuviese un periódico. Y por eso son dos personas que conectan este hilo de lo que hoy es el periódico 4F. Para no alargarnos mucho la introducción, le lanzo primero una pregunta a mi general Suárez Churio. ¿Qué estaba pasando en Venezuela cuando llegó ese por ahora del comandante Chávez? ¿Cuáles eran las circunstancias que acompañaban esa rebelión del 4 de febrero? Bueno, primero yo quiero saludar, ¿oíste? Vamos a ser serios, pero quiero saludar al 4F, quiero saludar a toda su gente, ¿tú eres director o presidente? Director. A su director, al fundador, ministro, hermano de la vida. Bueno, qué pregunta, ¿no? Es una pregunta generadora. Asaltan muchos recuerdos. Ya se han recorrido, para mí, no son 33 años, sino 43 años, Ernesto. Para mí, hablar del 4 de febrero, voy a hablar entonces de 43 años, si es en realidad lo que quiere. Pero bueno, el podcast me dice que son 12 segundos, ni siquiera 11 minutos, 12 segundos. No, dale. Mira, hable lo que ¿Cuánto duró el por ahora? Bueno. 3 segundos, diría por ahora. Menos de un minuto para contextualizar. Bueno, fíjense, condiciones. Primero, cuando yo digo hablar de 43 años, voy a resumírselo así. Comenzó primero una etapa de captación, formación del MBR 200, para que entendamos del por ahora y para que entendamos las condiciones. Empieza a generarse en los cuarteles aguas adentro, especialmente en nuestra Academia Militar del Ejército Bolivariano. Empieza a generar Hugo Chávez Frías, nuestro comandante supremo, una dinámica para cambiar la desatención, el olvido, la opresión. Yo la recojo, Ernesto, la opresión que había contra el pueblo en esa época, ¿no? Me recuerdo allí y entro con una anécdota porque tengo que decirla. 31 de agosto de 1982. Me juramenta Hugo Chávez para que pase a formar fila de un movimiento que estaban haciendo, no tenía el nombre todavía. Y me dice, después que me juramenta, con ese juramento de nosotros, apalancado en el juramento del Monte Sacro, recogido con los simientes del Monte Sacro,
me dice, pega un grito, después que yo doy el sí, mi juramento, y dice, ahora sí triunfó la revolución, llegó el negro primero. Y yo lo vi, clase loco, me disculpan la expresión. Éramos 3 los que estábamos ahí. Y dije, vamos a triunfar en la revolución. Muchachito de 20 años, Chávez tenía 28, Carreño, que estaba ahí, tenía 21. 3 románticos, comeflor y soñadores que estábamos allí. Y miren lo que pasó después de 43 años. Saquen ustedes sus conclusiones. Pero en la Cuarta República, y allí pongo en contexto el escenario, en la Cuarta República, al pueblo lo tenían nada más para que fuera a votar, para más nada. Para más nada, ustedes lo saben. Había desatención en todo. Buscaban inclusive la privatización hasta casi que del aire, este hermoso que respiramos. Entonces, había opresión, había la política esa de la ley de vagos y maleantes, disparen primero, pregunten después. Había pobreza extrema, el más de 80% de la población estaban en pobreza crítica, extrema. Es bueno decirlo porque hay muchos jóvenes ahorita en la OVE, hay muchos jóvenes que tienen 25 y 30 años que no tienen elementos de comparación para comparar la Cuarta República con nuestra Quinta República todavía en consolidación. Y bueno, para concretarte, allí por las condiciones de olvido, de exclusión que había, de desatención al pueblo, se generó el 27 de noviembre de 1989, el 27 de febrero de 1989. Y bueno, fue la explosión, fue una revolución también, un lamento, un grito del pueblo, por su atención. No tenían protección del gobierno de ningún momento, de ningún tipo, ni para hacer las 3 comidas. Lo más mínimo. Lo más mínimo, lo más básico. Y nosotros que ya estábamos bien conformados ya en el movimiento, ¿no? Ya le habíamos dado el nombre del MBR 200. Entramos en sesión permanente porque el pueblo, como quien dice, nos tocó la campana y nos dijo, ¿y será que no hay nadie que nos acompañe? Nuestro comandante supremo, en aquel entonces, mayor Hugo Chávez, dijo, vamos a acelerar los planes de acción nuestra, ¿no? Debemos recordar que primero hubo un juramento en el Samán de Güere, que fue una motivación especial enmarcado con la fecha del bicentenario del natalicio de nuestro libertador, ¿no? 1983, ¿no? Allí nuestro comandante Hugo Chávez nos explicó con sus semblanzas bolivarianas lo que significaba esa ruta bicentenaria, comenzando con el bicentenario del natalicio del libertador. Eso lo deben conocer las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, nuestros jóvenes. Fue allí cuando en el municipio, ese es el municipio Girardot del estado Aragua, allá en la parroquia Samán de Güere, juraron cambiar este sistema ya agotado, este sistema opresor, capitalista, que excluía a nuestro pueblo. Allí te resumo entonces. Fue cuando él dijo, bueno, ya el pueblo nos avisó. Ellos no nos conocen. Ya el pueblo nos avisó. ¿Qué estamos esperando? Y aceleramos los planes y 3 años después de haber hecho un análisis de la situación, ¿por qué insurgió el pueblo?
¿Por qué la desatención? ¿Por qué la opresión? ¿Por qué la desaparición forzosa? Allá para ese entonces habían más de 8.000 desaparecidos. Nuestras madres llorando porque no sabían en ese periodo de la Cuarta República, desde 1959 hasta esa fecha, no sabían ni siquiera dónde estaban sus hijos. Casi nada, ¿no? Terrible. Terrible aquel panorama. Y es por eso que, bueno, se genera una sesión plenaria permanente en el movimiento. Habíamos decidido que iba a ser el 16 de diciembre de 1991, el 4 de febrero. Se llamaría el periódico 16 de diciembre. El periódico se llamaría 16 de diciembre. En esa fecha el presidente Carlos Andrés Pérez comenzaba las salutaciones navideñas. Iba a comenzar por Táchira. Y ya teníamos el plan para detenerlo en Táchira y lanzar nuestra rebelión. Pero resulta que no se pudo. No se dieron las condiciones. Tuvimos que abortar casi que así. Ahí no había redes sociales, no había celular, no había WhatsApp, no había nada de eso. Pero abortamos milagrosamente la operación y bueno, todo desembocó en el 4 de febrero de 1992 con la Operación Zamora. No se las voy a contar. Eso generaría 5 podcasts más. ¿No? Entonces, la Operación Zamora, y no precisamente el 4, sino el 3. ¿Y qué sucedía el 3 de febrero? El natalicio del general, del mariscal Antonio José Sucre, la Operación Zamora. ¿Y siempre el simbolismo por delante. Siempre el simbolismo. ¿Y por qué Operación Zamora? El 1 de febrero había cumplido año nuestro general del pueblo soberano. Y nuestras primeras 3 raíces era el sistema EBR, ¿no? Ezequiel Zamora, Bolívar y Robinson. Para que esté bien claro todo. Y bueno, ya como ustedes saben, el 4 de febrero, llegamos a ese 4 de febrero, se ultimaron los detalles de la plena, completa en apresto operacional de la Operación Zamora, y fue allí entonces, para resumirle, que se generó aquella frase: después de la noche larga, amaneciendo la madrugada del 4 de febrero y todo el día cercano al mediodía, la célebre frase desde el Ministerio de la Defensa, cuando él asumió todo ese movimiento militar revolucionario bolivariano y nos alertó con el por ahora, que fue como una bomba nuclear para la psique, para la conciencia del pueblo, y que hoy estamos cabalgándola en un para siempre. Allí te dejo, querido compadre. Y en esa reapertura de las puertas de la historia que significó el por ahora, voy a dar un salto histórico que no me perdonaría Pedro Calzadilla, pero que es necesario para este programa. Pasan 22 años, exacto, 22 añitos al 2014. Pasaron 1.000.000 de cosas. Ernesto, de hecho, es un buen relator de varias partes de la Revolución Bolivariana, golpe de Estado, sabotaje, etcétera. Pare de contar. Protagonistas, ambos invitados del día de hoy a este bellísimo momento, a estos bellísimos momentos de la historia que nos ha tocado protagonizar. Pero llega el 2014 y hay otro contexto, Ernesto. ¿Qué contexto rodeaba el nacimiento del periódico 4F? 23 de noviembre del año 2014. ¿Qué estaba pasando en Venezuela? ¿Cuál era el contexto? ¿Y por qué nace este periódico? Bueno, lo primero que quiero hacer, antes de responder la pregunta, es darle la bienvenida al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esta es la torre norte del Centro Simón Bolívar en su piso 25. Y esta es una terraza desde la que podemos avisorar buena parte de la ciudad, particularmente del oeste de la ciudad. Si tú volteas, tienes exactamente detrás el cuartel de la Piedrita.
Así es. La piedrita. Del 23 de enero. No, y el cuartel, aquí está Y el un cuartel poco más 4F. acá el cuartel del 4 de febrero. Y un poco más allá el Palacio de Miraflores. Y un poco más acá el Palacio Federal Legislativo. De hecho, estoy seguro no, que nuestro pero- camarógrafo puede, con el plano Aquí lo general, que hay es tomar una el 4F. conspiración de un contexto, vamos a decirlo así, geográfico, revolucionario, rebelde. Así es. Si digamos, alguien quiere contextualizar esos acontecimientos que Chourio estaba mencionando, pues aquí tiene buena parte de los escenarios donde se desarrollaron Así es. aquellos acontecimientos históricos. El Museo Histórico Militar, entonces así llamado, que era el antiguo Ministerio de Defensa, fue el puesto de comando del comandante Chávez, ¿cierto? ¿Perdón? Que le está buscando la Me lengua. está buscando la lengua cuando haces esas preguntas, esas reflexiones generadoras. Así es, pero quiero pedir permiso también para tomar una palabra que Gustavo utilizó al comienzo, que vamos a relajarnos, dijiste tú, ¿verdad? Correcto. Claro. Entonces, bueno, aquí acaban de traer un café que les brindo, Así es. Gracias, muy amable. pero yo no sé si en estos ámbitos se permite otra cosa, porque también tengo cocuy. Si se permite, si, ¿Ah, no- sí? si usted que es el ministro y está en su casa. En una entrevista no se suele usar eso. No sé, depende de la Y entrevista. en el ministerio tampoco. Pero como tú hablaste de que esto relajarnos. era relajado y que esto era una cosa así como Pero de... Si mi un general en ambiente jefe lo permite, distendido. Pero ya va, Podríamos esos hacer la son excepción. bebidas espirituosas artesanales propias de nuestra cultura. Es correcto. Listo. Es correcto. Entonces, quiero también Nos relajamos nivel pro. pedir permiso para Si yo no hacer una contesta la pregunta, tiene que entonces... Ajá. El que no conteste la próxima pregunta se lanza un guamazo. Este es un guamazo de café. De café. de café. Pero bueno, podemos cubizarlo. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta, Gustavo. Corríamos este riesgo que lo tenía claro. Tiene el riesgo de que yo haga una pregunta. Mira, ¿cuál es la diferencia entre un podcast como este y Ok. una entrevista convencional? Porque yo lo que sé hacer es entrevistas. Podcast nunca he hecho. Primero, ¿Cuál es la diferencia? Los podcasts nacieron en la radio. O sea, realmente nacieron como de audio, pues como si fuese un programa de radio, pero en el mundo digital. Y luego fueron poco a poco mutando a este formato que termina siendo como una especie de programa de radio, por eso se ponen audífonos. Por eso se ponen audífonos como si tuviesen un programa de radio y terminan Y por haciendo eso una tenemos especie- estos microfonotes en lugar de Correcto. tener una balita. Correcto, es como termina teniendo como una estética. Es una cosa de- estética, Es una cuestión estética, pero al final es una también entrevista, ¿no? Pero es muy parecido a Es una muy entrevista, la parecido. verdad. Pero Ajá. tiene como una estética, un Tiene sus simbolismo. elementos. Y un allí. podcast no tiene duración determinada. Bueno, nos trataremos de que este sí. Sí, ¿cuánto debe durar este podcast? Trataremos de que este sí. Más 5 Hablamos horas. máximo. Un hablamos de que presidente. máximo vamos a ponernos el reto que dure 60 minutos. Ah, bueno. Bueno, tenemos ese desafío. Bueno, nació este periódico. Ahora está hermosamente diseñado, está modernizado, ¿no? Así es. En sus inicios también fue muy, ¿Cómo no? muy, muy bellamente diseñado. Y fue una iniciativa del presidente Nicolás Maduro Moros, que consideró que el Partido Socialista Unido de Venezuela debía tener un órgano de difusión. En ese momento, por supuesto que la guerra comunicacional estaba en Pleno pleno auge. apogeo. Se asomaban las redes como el ámbito, digamos, que hoy ocupa, de frente principal de la llamada guerra comunicacional, pero en aquel entonces todavía el órgano impreso, el periódico impreso, tenía una importancia superior, incluso a la que hoy podríamos atribuir. De modo pues que era un paso más o menos lógico, ¿no? Natural que pudiera darse paso a un órgano de esta naturaleza. Y bueno, yo quiero reivindicar el papel tuyo, Gustavo, porque en aquel entonces me tocó a mí como director, fundador, pero yo llamé a mi pana, el camarada Gustavo Villapol, y alrededor de Gustavo, pues montamos un equipo multidisciplinario de militantes, de compañeros, compañeras, compatriotas, militantes de la comunicación y de la revolución que dieron y dimos los primeros pasos para la consolidación de este periódico. Cualquiera hubiera podido apostar a su desaparición porque el cementerio de iniciativas comunicacionales es inmenso, Así es. ¿verdad?
uno sabe cuándo Nosotros mismos comienza. tenemos algunas. Tenemos algunas, ¿no? Y uno sabe cuándo comienza a circular un medio, pero el que se sostenga en el tiempo no es algo usual. Sí. Y yo quiero hacer un reconocimiento a ti, Gustavo, y a todos los que han estado acompañándote en esta tarea, porque ha sido verdaderamente una épica. Una épica aplausos que para merece ustedes. nuestro reconocimiento. Me siento orgulloso Le vamos a de aplaudir. haberlos acompañado en la etapa inicial y el resultado que han logrado ir acumulando. Y me siento más orgulloso de las batallas que están por darse, Así es. porque toda esta historia que nos ha contado Chourio y que todavía faltan cosas por contar, y las que se han vivido en el 4F se queda pequeña frente a los enormes desafíos que los venezolanos tenemos por delante. Tenemos al frente. Tenemos enfrente grandes desafíos, tormentas, telúricos movimientos. Y no podemos estar en mejor condición para enfrentarlos que en esta. Porque tenemos el acopio de las experiencias vividas, de los héroes y heroínas que en su tiempo dieron pasos al frente, que partieron la historia para parir estos nuevos tiempos. Y también tenemos una experiencia acumulada en batallas diversas en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación, en la conciencia de nuestro pueblo, que es una cosa impresionante. Yo quiero reivindicar aquí la capacidad que tiene el pueblo venezolano para aferrarse a lo afirmativo venezolano, a su identidad, a su compromiso histórico y no dejarse, digamos, malandrear Exactamente. por arrebatos que pretenden, digamos, quitarlo del camino. Y creo que en buena medida, tanto en aquel movimiento del 4 de febrero del año 92, que hay que remontarlo a 10 años atrás, según nos lo está remarcando Chourio, creo que tanto en aquel momento como en este estamos, y así como lo estaba en el 2014 cuando nace el 4F y hoy en el 2025, estaba en juego en todos esos momentos y en este una misma palabra, un mismo concepto que es el de nuestra sagrada soberanía. Así es. Insurgieron para defender, para rescatar nuestra sagrada soberanía. Exactamente. Nació este otro 4F para luchar por nuestra soberanía. Así y es. hoy, en el 2025, tenemos por delante todas esas batallas, todos esos desafíos, todos esos movimientos telúricos, aspavientos, amenazas, agresiones, justamente por la defensa ardorosa de nuestra soberanía. Es una honra. Sí. Es una honra que para pretender doblegar al pueblo de Venezuela tengan que movilizar todo ese aparataje material y comunicacional simbólico, porque no han podido ni podrán. Así es una honra que al pueblo de Venezuela, digamos, se le haya, digamos, puesto la tarea histórica de plantarse firme frente a aquellos enormes agresores que tenemos por delante. Y nos devuelve entonces también a la raíz fundamental del movimiento bolivariano, que es la del libertador Simón Bolívar. Correcto. Es Bolívar frente a Monroe. Al final es la misma dicotomía, el mismo, digamos, y en criollo, el desafío binario. ¿La misma? Puja. La misma puja. Por un lado puja Bolívar, por un lado puja Monroe y veremos quién puede más. Exacto. Hasta ahora va ganando Bolívar. Y va a seguir ganando nuestro libertador, porque este pueblo hermoso de Venezuela no se va a dejar malandrear por nadie, por más guapo y apoyado que se sienta. Y además contamos con una nueva situación de conciencia que nos ha hermanado a esos dos componentes indisolubles del mismo pueblo, que son el pueblo en armas y el pueblo uniformado y el pueblo que cuando toca, toca. Así es. ¿Verdad? Así que fusionados venceremos. Por cierto, yo vi un inciso ayer. No, ya ayer tiene la palabra, ya yo terminé. Ayer marchábamos y al lado iba Piñate, obrero, revolucionario, rebelde. Combatiente del 23 de febrero. Combatiente hasta bueno nomás decir. Y yo iba un poquito más acá con la Fosforito. Pero en el lado derecho, adelante, iba un muchacho que decía atrás, dije sin. Y dijo el compañero Eduardo Piñate, qué hermosa esta Venezuela que estamos viviendo ahora. Como yo iba a marchar con un funcionario de la dije sin y que no estuviese preso. Imagínense. O sea, vean ustedes
el contexto de Ando lo con un bonito. DGCIN y no estoy preso. Y no estoy Puedes preso. marchar pero esposado. No. Y bueno, Bueno, sigue, porque te Sí. voy a desbaratar el guión. Sigue. como aquel que menos puja. Ya ese guión quedó Pausa. hecho triza. Sí, ya lo destruimos. Como aquel que menos puja en este programa, puja una lombrina. Vamos allá a la próxima sección, que se llama ¿Qué prefieres tú? Ay, Dios mío. Que aquí empieza mi general a padecer. Pues ya digo, ay, Me Dios das mío. un chancecito. En menos de un minuto estoy de vuelta. Dele, pues. Sí, ya Vaya, vengo. vaya. No huya, me vas a dejar No, solo. al contrario, ya vengo. Para que me pongan a escoger, ya vengo. Dale, vaya. Ajá. Viva Venezuela, mi patria querida. Y con la magia de los podcasts, se desaparecieron los cafés, se desapareció el té y apareció la gran misión Viva Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida. Modo cocuy de penca. Ay, mi madre. Bueno, es un aniversario. Son los 11 años del periódico 4F. Y a mí mi familia me enseñó que las victorias se celebran. Que las victorias se celebran. Y celebramos entrando en esta sección del podcast que se llama ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres, el café o este que te traje? Exactamente. ¿Qué prefiere? ¿Usted qué prefiere? ¿Café, té o este que llegó? No, yo prefiero un cristalino. Bueno. Bueno. Prefiere un cristalino. Bueno, vamos con alguna pregunta de qué prefieres tú. Los dos me la tienen que responder. No les voy a decir si no se toman un trago, pues es otro programa. Vas en un barco, naufragas, y llegas a una isla donde solo hay una persona. ¿Quién prefieres que sea? Esto es una pregunta terrible. Ismael García o Ramón Ayú. Isla desierta. Y solo puede haber una persona. Ismael García o Ramón Ayú. ¿Quién responde primero ahí? Mira, yo te voy a decir una cosa. Con los dos tuve buena relación cuando era reportero. Ok. Con Ramos Ayub y con Ismael García. Han pasado muchas cosas en el tiempo y no sé cuál sería digamos, la reacción en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo hipotético que tú planteas. Sin embargo, yo te digo, pienso que sería una buena oportunidad en cualquiera de los dos casos para hacer unas preguntas que tengo que hacerle a ambos. Que claro, buen periodista. Buen Así que me periodista. daría igual, Este cualquiera de otro los dos. estilo. No, ya. Este lo ha hecho. Le haría una pregunta a los dos. ¿Se la respuesta? Tengo preguntas para ambos, Ah, bueno. como personajes de nuestra historia, pues. ¿Y qué responde mi No general? tengo ningún rollo En ponerte con cualquiera hablar, de esos seres digamos, en una en isla desierta. Hay grandes preguntas que tienen los venezolanos y que tengo yo. Que ellos tienen que para responder. Que yo tiene que... Sí, igual que contigo. Claro. O sea, ¿Qué dice mi general? Mire, recuérdense que yo soy un soldado. Y la máxima del soldado es combatir al enemigo de la patria. Pero en este caso, ¿te acuerdas de que estamos en la arena política? Voy a responderle que yo preferiría a Wilson, el del náufrago. Me quedaría con Wilson. Con Wilson. Ni esa era la Ramón. pelota, ¿verdad? La pelota que le salió pelo. A Wilson, el del náufrago. Porque tendría más temas de conversación con él que con... Que con esto, que con estos Ramón dos- Ayú. estos Ay, dos García. personajes. Vamos con otra pregunta inmediatamente. Me quedo Mira, con vamos a este. brindar por esa respuesta. Salud, Vamos, salud por salud. Wilson. Salud por Y Wilson. por 4F. Fondo blanco. Mira. Ah, está frío, sabrosito. Eso es para Santa soltarle la madre. lengua. Ya esto se parece a otro programa, Mariano. Esto cogió otro calor aquí. Vamos pues, segunda pregunta. Los dos, ¿prefieren caraota con queso o con azúcar? Queso, pan. Sí. Queso. Azúcar, El azúcar y- jamás. Jamás. Puede ser con canela, pero... Canela. Canela, sí. Caraota con canela. Preparada con canela. Ah, sí, a mi hermana la prepara muy sabrosa con un toque de canela. Eso sí Pero a no mí lo había caraota escuchado. dulce así con azúcar no. No, Quizá no, un toque de mira. papeloncito, pero... Fíjate, yo te respondo también, de una vez directo. Con Nunca, Wilson, ¿no? nunca en mi vida he comido caraota con azúcar. Ah, ok. Ya listo. Listo. Con queso. Caraota con queso, listo. ¿Qué prefieren? Esta también es capciosa. ¿Montar 5 actividades presidenciales o un regaño al presidente?
Coño, yo creo que un regaño al presidente, porque del regaño del presidente tú puedes aprender algo que te puede servir para el futuro. Ok. Y montar 5 actividades presidenciales No es una sale cosa rentado. sumamente exigente. ¿Qué Claro, una ya dice? bastante. Fíjate, ya él la contestó, ¿no? Yo la voy a contestar con una anécdota A ver. vivida en uno de esos tantos viajes que hicimos junto al grande, al gigante, al comandante supremo. Estábamos por un país, nunca me recuerdo el nombre del país. Y bueno, como edecán y asistente del comandante Chávez, amanecimos allí hasta las 3 de la mañana. Después dormimos las 2 horas reglamentarias, 3 horas. Yo salgo a ordenar la agenda del día. Yo estoy en una habitación al lado del comandante supremo y me asomo. Y en eso se aparece nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y lo veo. Cuando lo veo, me dice, Churio, una reunión que hay, que me llamaron a la habitación. Y yo no tengo ninguna agenda, ninguna reunión para usted, canciller. Y me hace, y dije yo entre mí, comenzó la guachafita con nuestro canciller. Y me hace, comenzó la guachafita con nuestro canciller. Y le digo, ¿qué? En eso me hacen así por la espalda, así. Firme el comandante Chávez, era que me estaba diciendo, moca, que se levantó el comandante Chávez. Y dice el comandante Chávez, Nicolás se paró firme y tú estás aquí como un civil. El militar parece Nicolás. Entonces te digo, yo prefiero eso, un regaño porque le deja a uno un aprendizaje. Una enseñanza. Una enseñanza. Con los tantos que hizo Hugo Chávez, como diríamos nosotros, mira esta palabrita que voy a utilizar, como diríamos nosotros los militares, por muy cácora que sea, aprende algo. ¿Sabes qué es cácora? No tengo idea. O sea, que es ¿Sabes cácora. Bruto, pues. La usaremos. Tan bruto que no sabes lo que es cácora. Tan bruto que no sabe lo que es cácora, vale. Tal cual. Bueno, ahora nos vamos a otra sección más de este programa. Pero esta sección se llama El Bol de las Historias. Ay, Dios mío. El Bol de las Historias. Ustedes lo que tienen que hacer, ya después de este segundo traguito que nos estamos tomando aquí, cortesía de nuestros hermanos pecalleros. Traguito, vamos a tomar un traguito por eso. Ahora sí. Ustedes lo que tienen que hacer es, van a tomar un papel que se encuentra en este bol y en torno a la palabra que salga, los dos tienen que o contar una anécdota o reflexionar sobre la palabra, etcétera. ¿Quién hace los honores? ¿Quién es la primera persona? Yo le doy a Negro nuestro... primero. Ernesto dice que el negro primero. ¿Qué dice, mi general? ¿Qué dice? Dice, anécdota con Chávez. Naguará. Adelante, mi querido Bueno, tú sabes ministro. que cuando el comandante Chávez tomó juramento a su nuevo gabinete, Ok. eso fue el 13 de octubre del año 2012, luego de ganar las elecciones del 7 de octubre. Él allí nombra vicepresidente ejecutivo a Nicolás Maduro Moros. ¿Correcto? Y a varios ministros, entre ellos al entonces Nobel Ministro de Comunicación. ministro de Comunicación, que era yo. Era primera vez, yo había cubierto infinidad de actos de juramentación de ministros, tenía, qué sé yo, 20 años de experiencia como reportero político. Pero era la primera vez que me tocaba a mí jurar algo. Y entonces recuerdo que cuando va el momento del juramento, detrás a mi espalda me dice Teresita Maniglia, Ernestico, con la izquierda. Y entonces en lugar de levantar la mano derecha, yo levanto la mano izquierda. Ok. Pero la mano izquierda mía quedó tapada. No recuerdo si era Loyo, Juan Carlos Loyo, que lo estaba nombrando el presidente Chávez como ministro de Tierras. De Agricultura y Tierra. O sea, que Loyo es así. Cuadrado, sí, como un general. XXL como Chorio. Y entonces yo levanto mi mano izquierda y el comandante Chávez levanta su mano
y empieza a ver a todos los ministros que tenían la mano levantada, pero la mía estaba tapada y él veía la mano mía derecha abajo. Y entonces Chávez me hace como un gesto así. Coño, levanta la mano. Y entonces yo saco la mía así la coloco en su rango visual y digo, no, esta. Entonces él procede a la juramentación y listo, juramos. Cuando él se viene a saludar a todos los recién juramentados y llega donde estoy yo, nos damos la mano y él me dice, oye, es que no te había visto la mano izquierda, chico, es que con el pasar de tiempo uno se va burguesando y jura con la derecha. No, pero él, ciertamente, yo quiero aquí decir, a pesar del aura que traía como un jefe muy severo, yo tenía esa preocupación porque, coño, Chávez, Chávez, ¿no? Oye, durante el poco tiempo que pude compartir con él, porque lamentablemente él enfermó y pasó lo que partió, pasó. ¿no? Pasó lo que pasó. Ay, Dios mío. Fue sumamente respetuoso conmigo, hermano. Yo creo que soy un ser afortunado porque jamás me elevó la voz, no hizo ningún reclamo, digamos, desmedido. Airado. Siempre fue sumamente respetuoso, muy afectuoso, diría incluso. Y yo me llevo ese recuerdo, más bien esa Y eso anécdota que era que estoy ministro de contando porque- comunicación, que generalmente son los más regañados de la historia. Claro, es verdad. Pero no tuve esa experiencia que sí tuvieron otros, caramba, de ser muy sobreexigido por Chávez. Así es. Y me llevo con mucho cariño Qué bueno. Qué bueno. En general, digamos, la distinción, la honra que significó poder haber sido parte de su equipo de gobierno. gran honra. En Gran general, honra. cuento, historia, anécdota con el Dios comandante. mío. Nos vamos a encadenar. una solita, una solita. Nos vamos a encadenar. Es que tengo un problema existencial ahorita. Naguará. Para ver cuál de las dos saco a la luz pública ahorita. La que usted diga, mi general. Tim Marín. Bueno, Bueno, si no, nos lanzamos un guamazo mientras usted voy piensa. con esta. Voy con esta. En los días finales de la preparación de la Operación Zamora, era como el 30, 29 de enero, 30, por ahí, teníamos una reunión en Los Anaucos. Nosotros estábamos, recuerden, en el batallón PAE, en el 422 batallón de paracaidistas, Antonio José Briceño el Bueno, allá en Tacita de Plata, en Maracay. Antonio Cuartel Nicolás. PAE. Antonio Nicolás Briceño. Briceño. Antonio Nicolás, ¿cómo que está haciendo efecto? Antonio Nicolás Briceño, 422. No, entonces resulta que estábamos allá, el babo de Puerto Nutria, o sea, Canelones, así, Así le digo. así le dice, No quiero saber por qué. Canelones Guevara, estaba el comandante y yo, y el resto de la gente estaba en una localidad en Los Anaucos que llamamos La Quinta Los Anaucos. Veníamos cada quien a exponer su idea de actuación final para el 4, que ya era dentro de 3 días. Y salimos uniformados del batallón, Ok. todo. Pero ahí no podíamos llegar uniformados. Voy a dejar que corran las mentes. Ahí no podíamos llegar uniformados. Bueno, nos montamos en un Caprice 4 puertas que tenía el babo. Él iba manejando, yo iba al lado del de copiloto y el comandante Hugo Chávez atrás. Cuando ya veníamos de Maracay, nos íbamos a desviar en Maitana por esa ruta, ¿no? Hacia Los Anaucos. Pero antes de eso, por allí, en donde está el show de las carnes, o más acá en Ocampo, una cosa así, subiendo en dirección a Caracas, cada quien lleva una bolsita para cambiarse de civil en el carro. Escuchen esto, presten atención. Pay attention, please. Hasta inglés hablo. Bueno. Y entonces dice el comandante, vamos a cambiarnos rápido, Churio, porque ya estamos cerca y vaina. Nos empezamos a cambiar y cuando íbamos pasando
para Coto hay una curva y una gandola de batea vacía. Nosotros íbamos por nuestro lado, el lado rápido. La gandola se volvió loca, iba como a 80, 90 kilómetros por hora y nos comenzó a pasar a alta velocidad. ¿No sería una gandola de la 10 de entonces? A alta velocidad. Te lo seguro que no era. Entonces, esa gandola en la curva casi nos toca con la batea y maniobra el compañero Canelonilla y domina el carro y seguimos. Adivina, adivinador, nosotros estábamos en interiores los dos. Y ellos salvaron la vida y la honra. Déjeme terminar, pues. Estábamos en interiores, yo adelante y él atrás, y vaina. Entonces, en la curva se empareja y cuando cogemos la recta para el envío a echar a llave, íbamos serios, ninguno, y nos terminamos de cambiar y rompe él en el silencio. ¿Qué vaina, Churio? Casi nos mata este tipo ahí con esa gandola. Y hubiesen dicho, estos carajos como que eran raros. Ahí te la dejo, pues. Para no decir más. No hace falta aclarar, se comprendió. Se comprendió Que clarito. pasábamos tantas cosas, mire, no. Imagínate. Ernesto, danos los honores. Saca un papel tú. No. Por ahora. Una reflexión sobre el por ahora. ¿Qué significó para Ernesto Villegas el por ahora? Mira, yo creo que significó lo mismo que para millones que no conocíamos al comandante Chávez y que logramos descifrar de su mensaje, de su debut en la vida pública, que esa historia continuaba. Así como dicen en el cine, esta historia continuará. Ese por ahora mandó hacia adelante las expectativas de transformación, de cambio, de reivindicación, de redención que el pueblo, digamos, abrigaba ante un movimiento de ese tipo. Yo te doy mi perspectiva, que era la de un reportero. Claro. Okay. A mí me correspondió cubrir el Parlamento. Yo asistí a la sesión del Congreso, una sesión especial para la aprobación de la suspensión de garantías constitucionales. Presencié al presidente Caldera con la posición, el discurso que dio, la de Aristóbulo Istúriz también, David Morales Bello cuando llamó muerte a los golpistas. Todo eso ahí yo estaba de chamo, tenía que 22 años en ese momento. ¿Trabajas en qué periódico? En el Nuevo País. Nuevo País. Y bueno, para mí fue muy elocuente el enterarme por compañeros que venían de cubrir las pautas en la calle, que cuando a los soldados los llevaron presos aquí en el 23 de enero, ¿no? Hubo un contingente que hicieron presos por acá, por la inmediación del cuartel de la montaña, correcto. Bueno, los vecinos aplaudían a los soldados prisioneros. Yo no lo vi, pero me lo contó una reportera que acababa de llegar allí de un canal que se llamaba Omnivisión de aquella época, me acuerdo. Puedo tirar la celular. Y cuando ella dijo eso y lo junté con lo que Chávez dijo de por ahora, yo dije, ay, esto como que se jodió. Esto era el sistema político que estábamos cubriendo. Así es. Y bueno, ese por ahora tuvo ese significado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo digo que saquemos un último papelito. Mi general, haga usted los honores. Yo no voy a hablar de por ahora. A ver qué... no le toca. Bueno. ¿Quiere hablar por ahora usted? Dígalo, suéltalo. Yo no voy a hablar. Bueno, no voy a hablar, pues. Me obliga. Me obliga. Mira, fíjate la visión la percepción de un periodista, un ciudadano que no sabía qué estaba pasando. Claro. Y que estaba recogiendo la impresión, ¿no? La impresión en el pueblo. La impresión, porque esta compañera que te había hecho el comentario es pueblo, ¿no? Ahora, la visión de nosotros, sobre todo de el teniente de 2 estrellas, ahora se llama ese grado primer teniente. Ese era yo, primer teniente Suárez Churio.
Viene, y bueno, a nosotros nos ¿Qué edad hacen tenía, Churi? 29 años. Iba a cumplir 30 en julio. 30 en julio. Entonces, imagínate nosotros allí en el cuartel de la montaña, entregamos las armas allí. No hubo rendición como tal. Cuando uno se rinde, saca bandera blanca, se arrodilla, se levanta las manos. Allí no hubo rendición. Quiero que el pueblo lo sepa. No hubo rendición. Allá está el dictador tiempo haciendo su trabajo. No hubo rendición, sino que, Vamos bien. sino que agarró, y yo era el jefe de ese puesto de comando. 14 horas antes yo había tomado casi 16 horas antes yo había tomado esa posición allí. Allí nos entregamos, para resumir la cosa. Yo fui trasladado desde allí con el resto de los compañeros hasta la policía militar de allá de Fuerte Tiuna. Nos llevaron unos tigritos, tenemos que decirlo, pero fuimos allá. Y al tercer o cuarto día después de nuestra, vamos a llamarlo, nuestra quijotada. Después de nuestra quijotada, que yo pude, porque estábamos aislados, no sabíamos qué pasaba afuera, no sabíamos cuál era la reacción del pueblo. La familia de uno, por ejemplo, en el caso mío, me estaba buscando a ver dónde estaban. Me buscaban en el hospital, en los cementerios, en yo no sé dónde, por aquí, por allá. Y no nos encontraban. A mí no me encontraban. Mi mamá, mis hermanos se vinieron de allá como pudieron. Mis cuñados, mi esposa, que en paz descanse para ese momento, no nos encontraba. Y al tercer o cuarto día nos dieron un poquito de sol y yo hice así con la boina. Y desde allá estaba el pueblo y se veía, allá está, dijo uno, ese es Jesús. Ya sabemos dónde está. Y de allí al cuarto o quinto día nos llevaron a una cárcel provisional llamada El Secao. Allí en El Secao nos pusieron un televisor. Y fue que por primera vez yo vine a conocer de la entrevista de nuestro comandante en el Ministerio de la Defensa y vi el por ahora. Entré en profunda reflexión, pues nosotros teníamos planes, si fallábamos, si se nos fallaba esta opción, esta forma de acción, veníamos con la otra. Pero bueno, mejor es lo que pasa cuando el comandante es un líder y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, mi estimado ministro, hermano Ernesto, Gustavo, mi concepción fue, y dije así, mi comandante está clarito. Él asumió la responsabilidad, fue lo primero que dije. Y lo segundo que dije, que no lo entendía. Le iba a decir como le dije cuando me juramentó, qué loco está él por ahora. Por ahora sí, todos estamos presos. No nos permitía ver la crisis del momento. Esa visión estadista que tenía ese hombre, ¿no? Y dije, ¿qué capítulo me perdí en la planificación o qué forma de acción? Que yo no conozco esto. Pero si él lo dice, por ahora, esto quiere decir que nuestra revolución continúa. Y cuando yo vi que hice así y se agitó todo el mundo allá afuera, y si esta revolución continúa es porque ya el pueblo nos aceptó. Fue lo primero que dije. Y en mi análisis corto de un teniente que ya estaba tras la reja de la cárcel de la dignidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Dele. Es una conversación. Chorio, ¿ustedes pensaban que ese movimiento militar iba a conducir inmediatamente a la toma del poder o era una parada a ver qué pasaba?
Fíjate, Nos agarró Ernesto Villegas. sí, me agarró. Nos agarró Fíjate, Ernesto. Ernesto, Con mucho respeto por usted. no, pero yo te respondo. No, fíjate, yo estaba en los planes organizativos, preparativos. Yo en un momento, en el momento de gestación de nuestro movimiento, era como quien dice, en el secretariado, el enlace de todas las células del país. De hecho, me tocó entregar la orden Zamora face to face en Zulia, en Guárico, en Valencia, en Caracas, y no había avión. Y yo fui por todas esas plazas entregando la orden directa al jefe en Falcón, que Falcón no salió en ese momento, pero me tocó entregarla por todos lados. Y sí había, porque yo conocía de los planes de la Unión Cívico-Militar, los altos estrategas que estaban, sí había un convencimiento de que de una u otra forma íbamos a triunfar. No sabíamos cómo, porque era una locura, una quijotada. Digo el comandante. Sí, en la guerra convencional, para que se genere un ataque, yo tengo que ir en ventaja de 3-1. Y resulta que íbamos 1.000.000 a nada. Mira la locura. Pero fíjate, nunca nos sentimos derrotados. Quiere decir que sí triunfamos. Porque los días posteriores al 4 de febrero estábamos nosotros en la cárcel de la Dignidad, y sobre todo en esa cárcel provisional, los tenientes, los sargentos, los capitanes estábamos allí, los tenientes y los subtenientes, y nos sentíamos como que habíamos obtenido la victoria más grande del mundo. Y era el espíritu de esas tres bases originarias, tres raíces originarias de nosotros, expresadas en el Negro Primero, expresadas en Sucre, en Bolívar, en Zamora, en el intelectual Robinson. Y nunca nos sentimos presos, nunca nos sentimos presos. O sea, y sí íbamos convencidos que íbamos a la victoria. Si no, pregúntale a esta historia que ya tiene 33 años. Y así fue, mi general, y así fue. Por ahí llegó el embajador de un país que en esta historia patria ha tenido una hermandad, un amor, yo les digo los campeones de la solidaridad. Los campeones de la solidaridad. Aquí está escuchándonos el embajador de la República de Cuba, Ernesto. Así es. Cuba sí, Yankee no. Miren, yo voy a agarrar una Bienvenido, pregunta. Mayo. Bienvenido, abrazo, hermano. Yo voy a agarrar, como esto es un bochinche este programa y ya la pobre productora ya no se le destrozamos su guión, yo voy a agarrar ahora una pregunta yo. Y lo que salga aquí, se los pregunto. Vamos a ver qué sale. Puede ser político o puede ser que no. No es política, de hecho. Y no fue intencional, no es política. Aquí dice. Los dos lo tienen que decir. Menciona 3 canciones. Una canción que te haga bailar. Una canción que te haga llorar. Y una canción que nadie se imagina que te gusta. Una canción que tú digas, no, es imposible que a Ernesto Villegas le guste esa canción. Es imposible que al general Suárez Churio le guste esa canción. A ver. Primero, viva Venezuela, mi patria querida. Más nada, ya ¿Esa está cuál una. es? ¿La que te hace bailar? ¿Esa es la que te hace bailar? No. Primero, Bailar, llorar y que nadie se imagine que le guste. Escucha, 3 canciones. No, pero estoy diciendo que primero habla viva Venezuela, mi patria querida. Ok. Ernesto. ¿Cómo es la cosa? Primero es... Una que te haga bailar, que le escuche y diga, no me puedo quedar sentado. La segunda, una que te produzca la emoción de llorar, pues que te produzca nostalgia, por lo que es de pecho, puede ser también. Y la otra, una que diga a la gente, no, imposible que a Ernesto le guste esta canción. Lo que pasa es que, tú sabes que yo soy hijo de una mezcla de un tullero y descendiente de esclavos o esclavizados africanos y de indígenas venezolanos, como era Cruz Villegas, y de una yugoslava, croata, judía, que era más a mi madre. Entonces heredé cosas mezcladas.
Y entonces, del lado de mi mamá saqué los 2 pies izquierdos. Entonces, cuesta bailar si no media un cocuy. Pero bueno, cualquier canción de nuestro Caribe nos pone a bailar a todos. ¿Me explico? Tú me pones a coger alguna. Cocuy mediante Aguaniley. Aguaniley, Naguara. No me imagino a Ernesto bailando Ajá. Aguaniley, Naguara. De una canción que nadie sabe, que nadie imaginaría que a uno le gusta. Yo tengo una edad de 55 años, Ok. ¿verdad? Pero fui criado alrededor de muchos hermanos mayores. De modo que tengo algunos gustos que son de viejo. Ok, ¿no? me pasa lo Y mismo. entonces, cuando yo veo aquí al embajador de Cuba, que vino a una reunión oficial conmigo, pero Mucho más seria que como la podcast. confianza es extrema, entonces le hemos hecho, digamos, esperar un poco, cosa que es muy poco diplomática, pero bueno, entre hermanos nos perdonamos esas cosas. Y una que te dé nostalgia, que Que me dé te produzca nostalgia. nostalgia. Mira, no sé, yo creo que la música en general es... No te genera ese sentimiento. Quizá de pronto un canto de esos flamencos que son así como tristones. Sí, son así, nostálgicos. o una tonada llanera de esas qué sé yo, un canto de ordeño, ¿no? Ok. O un canto de la bandera de allá de Caucagua, por lo menos. Mira, Dino, no te podría dar un nombre Claro, cualquiera, pero esas son canciones que son pero como... asociamos. Es correcto. General. Bueno, si quieres una así, el piano merengue, que me acuerda de la fiesta de mi casa. Piano merengue, pero te da nostalgia. Mi general. Una que lo ¿Tú te ponga a acuerdas del bailar. piano merengue, Chorio? Claro. Ah, bueno. Una que lo ponga a bailar. Yo bailaba más que un diente flojo con eso. Una que lo ponga a bailar. Uno que me ponga a bailar. San Mira, Benito. de ahí yo tengo dos situaciones encontradas, ¿no? Los dos son tambores, herencia de nuestro pueblo afro, protesta de nuestros negros esclavos, porque todas las canciones, por muy alegres que sean, del tambor, el culepuya, un San Juan, un San Millán o un chimbangle, son protestas de nosotros. Son rebeldía. Es rebeldía, es rebeldía. Y todas esas me hacen bailar. ¿Te baila tambor trancado? Tambor burreado. No, hay que decirlo en criollo, ¿no? Claro, así es. Aquí estamos para mostrarnos cómo somos. Así es. Mira que además el tambor del sur del lago es distinto al tambor del centro y el de la costa. Del centro, de acá. Y el que ustedes no lo sepan, este hombre que está aquí, que no tiene para nada pinta, es del estado Mérida. Ah, mira tú. Bueno, mira, fíjate, pero del sur del lago. No pierda, no aguanto la tentación de no, interrumpirte. yo voy a cantar una que nadie se imagina que yo me la sé. Pero mira, un Que detallito. ¿Oíste? Un detallito, hermano. Ajá. A los esclavizados de África, los trajeron amarrados y sin un tambor. Bueno. El tambor se lo trajeron aquí y aquí. Y aquí. Y después aquí lo fabricaron y lo hicieron sonar. Bueno. Lo que traían aquí era el ritmo. Claro. El canto. Por eso se dice, eso se lleva en la sangre. Eso es una indirecta de que a pesar de que eres de Mérida, llevas el tambor en la sangre. Fíjate, yo nací en el Zulia, no es que soy de Mérida, pero desde niño, de mis 36 años que tengo de vida, claro. Ya tú sabes esa historia. Yo tengo 15. ¿Oíste? Sí. De mis 36 años, pues te ríes. que tengo de vida. Bueno, sí, he vivido 32 en Mérida y 4 hasta que me sacaron de allá del pueblo mío, de San Francisco, Distrito Sucre, Estado Zulia, que estaba ahí colindando con Mérida. No, y de ahí me convertí al gocho. Me convertí al gocho y di tanta vuelta que esta que está aquí es una infiltrada que tengo, prima de mi esposa, que es gocha. Infiltrada. Entonces, resulta que sí, mi alegría, mi corazón, mi sangre hierve cuando suena cualquier tipo de tambor. Y una que nadie se imagina que conoce. Que no es imposible que el general Churio escuche eso. Fíjate que es del estado Mérida. Ajá. Es del estado Mérida. Yo sí canto feo, compadre. Bueno, pero yo no sé cantar. Es del estado Mérida, que me gusta muchísimo, pero acá en el centro, en Oriente,
en los llanos centrales, en centro occidente, en los llanos. Nadie se imagina ni siquiera que existe esta canción. De esta gocha sí sabe. ¿Eh? Suéltala. A que Suéltala. a que te digo el nombre Y no me la y sé. no te la sabes. Es posible, es Escuche, posible. el gavilán que tiene plumas blancas. No, no, no. ¿Quién se lo sabe? No, ya- me conozco Gavilán Pío, Gavilán Ah, ¿viste? Me disculpa, te envainé. Así es. ¿Cómo es? ¿Cómo El es esa canción? gavilán, un poquito, dice así. El gavilán que tiene plumas blancas, que tiene plumas blancas, que tiene plumas negras. Y las negras serán para mi suegra, y las blancas serán para mi novia, que tiene plumas blancas, que tiene plumas negras. Ahí te lo dejo, pues. Un aplauso, dale, un aplauso después. Viste, yo sabía Mira, que No podemos decir que dejó el plumero. No. ¿viste? Me quiere. Ese es oriundo de la Merideña. música merideña, hermosa. Ok. Y eso no fue. Empieza Linda la mujer. La fiesta. magia del internet hará que la pongamos en este programa. Búsquenla en el internet, búsquenla ahí para que vean. Y la ponen, por ahí está. Está en bueno. internet. La buscaremos. Mira, tú me En el pusiste- chismoso ese. Yo me quedé pegado con el tema de las canciones que... Ok. Por ejemplo, hay una que tú no te imaginarás que a mí No. cada vez que yo la escucho se me queda pegada. A ver. Y dice, noviecitos en la sal, se dan besos de coral. Noviecitos en la sal. Ah, bueno, eso quiere Elvis Elvis Crespo. Crespo. Elvis Elvis Crespo. Y una que le genere nostalgia a mi general para cerrar esta sección. Cónchale, tú sabes que yo volví al Zulia. ¿Verdad? Después de que estudié primaria y me fui al Zulia a reencontrar y acomodar mi adolescencia. Esa es la palabra. Y allá estudié bachillerato. Ok. Y no me pelaba la feria de la chinita. Y Ya no estamos en la cuando época. sale la gaita, cuando voy para Maracaibo y empiezo a pasar el puente. La Grey Zuliana. ¿No? ¿Te emociona? Eso es, no juegue, No te quiero preguntar qué te recuerdo. una institución. Ya, hasta ahí, te di mucho. Mira, hermano, vamos a tener que disolver este programa. Así Bueno, es, pero- así es. Pero por bueno, razones cerramos, diplomáticas. vamos a cerrar. Vamos a cerrar a con una reflexión final Dios mío, de pero ambos. Una reflexión era final de ambos. justo. La primera para mi general Churio. Tiene sentido que, acuérdense que estamos a pesar de toda nuestra locura, estamos en el aniversario número 11 del semanario 4F. ¿Tiene sentido que hoy en día un medio se llame 4F, mi general, para su reflexión final? La voy a enmarcar completa. Tiene mucho sentido, mucha pertinencia, porque ese semanario está rompiendo con el cerco mediático mundial. Ya tú me lo decías al inicio. Se ve en 32 países, ¿no? Y ya se está hablando en 1.600, se está leyendo por 1.600 millones de personas. ¿Sabes por qué? Porque sale en mandarín. Porque sale en mandarín y vamos a suponer que los otros países sean 200 millones nada más. Si en un pueblo de China lo leen, vamos ganando. Bueno, por eso te estoy diciendo, ¿no? Sale en mandarín, salen dos idiomas, en mandarín. Pero también quiero hacer una reflexión. Claro que sí, eso aviva las banderas. Eso nos lleva a una información veraz. Nos pone en contexto del escenario mundial que estamos viviendo y actual que estamos viviendo. Y allí conecto con la actualidad, ¿no? Ustedes saben la aberración de ese imperio norteamericano de quererse apropiar de lo nuestro, ¿no? ¿Sabe que ellos se quieren apropiar porque nosotros tenemos dignidad, así como Cuba? No porque tenemos recursos, porque Argentina y muchos países de Europa y de este cono tienen muchos recursos, pero ellos no van en incidencia de ambición de apoderarse de lo que allí hay, porque allá no hay dignidad, están arrodillados. Pero como nosotros no estamos arrodillados, tenemos dignidad, tenemos conciencia, tenemos un presidente que ha seguido por un punto, otro punto y una línea recta.
siguiendo el legado de 533 años de resistencia, pero además concretando ahorita nuestra venezolanidad en Unión Popular Militar Policial. Y te digo con el cantor del pueblo, diría nuestro cantor del pueblo Ali, mi patria está preñada, ¿quién la ayudará a parir? Llegó Hugo Chávez un 4 de febrero y ayudó a parir, vino el parto de la patria nueva, se partió la historia en dos. Pero también más adelante dice esa canción, ¿no? Que para la patria, para que se ponga bonita. ¿Y qué ha pasado hoy en día con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro? Ernesto, anótalo ahí para Viva Venezuela, mi patria querida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que está poniendo bonita la patria con 5.336 circuitos comunales, dándole el poder al pueblo, y está pariendo y consolidando nuestra revolución para restregárselo en la cara a esos gringos, y por eso no pasarán, y por eso seguiremos de victoria en victoria. Recuerda, la paz es nuestro puerto, he dicho. ¿Qué retos tenemos, ministro, en un medio como 4F, que es un medio más de todo ese sistema que está dando una gran batalla contra esta barabunda de guerra psicológica que tenemos encima? ¿Qué retos tiene? Mira, quiero, como estamos cerrando, felicitarte por este dinámico formato, que en esta ocasión está alineado con algunas cosas no usuales, ¿no? Esperemos que todos los invitados tengan el mismo formato. El que hayas puesto sobre la mesa el tema de la música me parece una maravilla, por lo menos en lo que me ha pasado a mí, que he estado escuchando. Escuchaba a Chourio y me pasaban 1.000.000 de temas por la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ese de la canción que te produce nostalgia o que te enternece. Oye, la de Ruperto de Ali I es una cosa extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Y yo creo que tenemos que reivindicar eso, lo sentipensante, que no se trata solamente de estos espacios del compartir de las ideas, sino también de los sentimientos, porque el ser humano que anda por la calle, el común y corriente, siente y piensa y siente. Correcto. No está todo el tiempo conectado solamente en la disquisición racional. Por eso yo no me voy a atender mucho con palabras, hermano. Quiero felicitarlos a los protagonistas de nuestra historia, que en cada una de sus trincheras han puesto lo mejor de sí para la Venezuela que merecen nuestras hijas y nuestros hijos, y una recomendación final a 4F, con Adelante. la autoridad que me da el haber iniciado ese camino. Yo le quitaría ya la palabra semanario. Ok. Ay, exacto. Porque ya los tiempos no son semana a semana, son el 4F. Ya sería un secundario, porque es en un segundo que cambian las cosas y la batalla es segundo a segundo. Okay. Entonces, mi recomendación muy humilde, quítale ese concepto del semanario. Puede seguir imprimiendo semanalmente. Sí, claro. Porque además en las redes está presente 4F y es una máquina de generación de contenidos indispensable que si no existiera, tendríamos que crearla. Viva 4F, larga vida al 4F en ambos sentidos. Esto fue del 4F al 4F. Tremendo podcast hicimos el día de hoy. Que viva el 4F. Que vivan los 4F. Bueno, que viva el 4F de allá. Y tú dices que viva el 4F de aquí. Bueno, esto es todo por hoy. Que lo disfruten. Las queremos y los queremos mucho. Del 4F al 4F.